El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional se sientan hoy en Caracas en la mesa de diálogo para así reiniciar el proceso de negociaciones de paz suspendido en el año 2019 por el entonces presidente Iván Duque, quien tomó la decisión tras el ataque contra una escuela de policía en la ciudad de Bogotá que dejó 26 personas fallecidas. Nos acompaña en nuestro estudio Luis Eduardo Celis, él es analista de temas de paz y conflicto armado, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia. Gracias, Luis Eduardo, por acompañarnos esta mañana del lunes. Muy buen día. Raúl, buen día y muchas gracias por esta oportunidad de diálogo. Este es el séptimo intento para lograr la paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional colombiana, conocida como el ELN. Hasta ahora todos estos ensayos anteriores habían fracasado. ¿Qué hay de diferente esta vez? Bueno, esta sí es la sexta ocasión y realmente esto no se ha solucionado por dos razones. Uno, porque no ha habido ningún gobierno que tenga una propuesta de negociación viable con el ELN y porque el ELN siempre fue una segunda prioridad. Entonces, entre no tener una oferta de negociación y no ser prioridad, pues tenemos lo que tenemos. Ahora, afortunadamente, los astros están alineados y para este gobierno el ELN es prioridad y para este gobierno sí hay oferta de negociación. O sea, en este gobierno sí hay una oferta para poder llevar adelante la negociación. ¿Cuál es esa oferta del gobierno de Gustavo Petro hacia la guerrilla del ELN? La oferta es una idea de cambio y de democracia de más calidad. O sea, el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez vienen a hacer tareas históricas en la sociedad colombiana que no se han hecho y que tienen que ver con ampliar una precaria democracia, salir de tantas exclusiones, de tantas inequidades, y eso es lo que hace viable esta negociación. También esto se enmarca en el proceso de paz total que lanzó el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro. ¿Realmente es posible alcanzar la paz total en un país tan conflictivo como Colombia, digamos, y tan difícil, ¿no?, que ha sido alcanzar todas estas negociaciones de paz con estos grupos insurgentes? Nosotros necesitamos construir un orden de democracia y lo hemos ido construyendo en los últimos 30 años. O sea, el hecho de que hoy el presidente venga de un acuerdo de paz, del primer acuerdo de paz, significa que la sociedad colombiana ha recorrido un camino de ampliar esta precaria democracia. Pero aún nos falta mucho. Y yo creo que este gobierno es consciente de que no solamente hay que criticar los frutos amargos de la violencia, que son pues todas las tristezas que vivimos todos los días, las masacres, los muertos, los asesinatos. Esos son los frutos amargos, pero las raíces de ese árbol son la exclusión y las inequidades. Entonces yo creo que este gobierno sí quiere trabajar sobre ese orden de exclusiones y de inequidades haciendo cambios. Entonces esa es la idea de la paz total. Transformar las condiciones que han dado origen a la violencia. Eso es una tarea enorme y yo creo que el mayor desafío es salir del narcotráfico, lo cual nos lleva a un tema internacional muy complicado, pero mientras tengamos narcotráfico va a ser difícil una Colombia en paz, como lo es para México o lo es para Guatemala o bueno, para muchas regiones. Hablabas de desafíos, Luis Eduardo, y le pregunto cuáles son los principales puntos a tratar y, digamos, los más difíciles para llegar a un acuerdo final con el ELN. No, yo creo que el gobierno y el ELN tienen todo para ir hacia adelante. Lo que se requiere es que exista una dinámica de participación en la sociedad, que las dos partes acuerden y que rápidamente se pueda ir a los temas humanitarios y a un cese bilateral. O sea, en un ambiente de paz y con una dinámica de participación de la sociedad, que las dos partes tienen que acordar, esto va a ir hacia adelante. Es positivo que el gobierno de Gustavo Petro haya también decidido incluir en estas negociaciones con el ELN a su férreo opositor del gobierno, como lo es José Félix Laforía. Por supuesto que sí, o sea, porque la paz es un propósito nacional. Entonces, que un señor como José Félix Laforí, que representa un sector político y gremial que ha sido tan contradictor de la paz, tan caracterizado en sus ideas, entre a este esfuerzo de negociación, es un gran aporte y una gran noticia. ¿Qué le puede aportar de diferente José Félix? Él va a aportar la mirada del centro democrático, él va a aportar la mirada del mundo rural tan poderoso, y con ese mundo ya hay acuerdos. Por ejemplo, ya este gobierno ha hecho un acuerdo con Fedegan para comprar 3 millones de hectáreas, lo cual muestra un ánimo de concertación, de diálogo, de que es posible llegar a acuerdos. Igualmente en ese tema del ELN, la voz de José Félix Laforí puede colocar los énfasis de ellos
y del mundo del centro democrático y buscar puentes hacia una paz viable que hay que construir con el ELN. Luis Eduardo, estas conversaciones se van a llevar a cabo en la ciudad de Caracas, la capital venezolana, y le pregunto cómo favorece este restablecimiento de las relaciones entre Bogotá y Caracas para que estas negociaciones lleguen a un buen final. Bueno, Venezuela siempre ha sido un protagonista del esfuerzo de paz. O sea, la primera vez que el ELN se sentó a una mesa fue en 1991 en Caracas. Y de ahí para acá Venezuela siempre ha tenido un involucramiento positivo en el esfuerzo de paz. Venezuela también ha sufrido este conflicto, porque el conflicto colombiano se fue también para Venezuela hace 4 décadas. La presencia del ELN en Venezuela data desde principios de los años 80. Así como el Estado colombiano ha perdido su soberanía, igualmente el Estado venezolano ha perdido la soberanía sobre su territorio. Entonces Venezuela es un gran protagonista de este esfuerzo de paz y afortunadamente Venezuela, ningún gobierno, ni antes de Chávez ni después de Chávez, ningún gobierno en Venezuela ha apostado por atizar el conflicto colombiano. Lo que han apostado es por resolverlo, por ayudar a solucionarlo. Entonces, la presencia de Venezuela, de su gobierno, en este marco de entendimiento de los dos gobiernos es una muy buena noticia. Luis Eduardo, ya para finalizar nuestra conversación, digamos lo más difícil de estos acuerdos de paz en comparación también con lo que hemos visto con estos acuerdos de paz de la exguerrilla de la FARC es su implementación. Vemos que todavía esta implementación de los acuerdos de paz con la exguerrilla de la FARC pues no se han cumplido a su cabalidad, hay muchísimos problemas. Entonces, ¿cómo puede hacer y qué tiene que hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro para resolver todos los puntos pendientes del acuerdo de paz logrado con la guerrilla de la FARC y además la buena implementación de este nuevo acuerdo si se llega con la guerrilla del ELN? Bueno, este gobierno tiene el firme compromiso de llevar hacia adelante el acuerdo firmado con la FARC, que estamos cumpliendo en estos días 6 años, del 2016. Entonces, ese acuerdo ha sido incumplido por el gobierno Duque, pero ese acuerdo va a ser cumplido por el gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Entonces, primer punto, va a haber un compromiso en el tema rural y en el tema de la participación política y buscar alternativas frente al tema del narcotráfico. O sea, no hay duda de que este gobierno va a cumplir ese acuerdo. Y lo segundo, en el acuerdo con el ELN hay una muy buena noticia y es que las dos partes están en sintonía de hacer acuerdos parciales y llevarlos adelante. Entonces yo creo que en los próximos meses muchos de los temas que se discutan en una dinámica de sociedad deben quedar involucrados en el plan de desarrollo que se está formulando para su implementación de manera inmediata. Entonces vamos a ver una negociación en que van a haber acuerdos e implementación de manera simultánea. Muy rápidamente, ¿qué tan lejos estamos de este acuerdo final? Digamos, ¿cuánto se puede tardar esta mesa de negociación teniendo una ruta clara como la estamos hablando acá? Bueno, aquí hay 3 grandes puntos inicial que son democracia y transformaciones para la paz. Sí. Esos puntos se pueden trabajar en un horizonte de 2 años. Yo diría que todo el cuerpo del acuerdo de lo que hay que hacer se puede construir en 2 años y utilizar los otros 2 años para los puntos de verdad, justicia y reparación y reincorporación del ELN. O sea, yo creo que esa negociación se puede hacer en 4 años. La primera parte gruesa de los acuerdos para una visión compartida de paz se pueden hacer en un horizonte de aquí al 2024.